Evangelio según San Mateo capítulo 1. Mateo, en su primer capítulo, expone dos temas en íntima conexión entre ellos. Tratando de probar en su Evangelio de tesis que Cristo es el Mesías prometido a Israel, hace ver esto en el comienzo de su obra, presentando la genealogía israelita mesiánica de Cristo. Y, una vez presentado esto, hace ver el modo de la concepción de Cristo, la cual, aun proviniendo por descendencia humana de Abraham David, no fue al modo ordinario humano, sino sobrenatural virginal. La genealogía de Cristo capítulo 1 versículos del 1 al 17. La genealogía de Cristo en Mt difiere notablemente de la que presenta Lee. La de Mateo sigue un orden descendente, de Abraham a Cristo, mientras que la de Le presenta un orden ascendente, va de Cristo a Adán. Le presenta con ello el universalismo de la obra de Cristo. Mateo, considerando en su Evangelio que Cristo es el Mesías prometido a Israel, limita la genealogía de Cristo a los antecesores del pueblo elegido. A las dos series que derivan de Abraham y David. Una genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 2 Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. 3 Judá engendró a Fares y a Sara de Tamar, Fares engendró a Eshom, Eshom a Aram. 4 Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. 5 Salmón a Booz de Rahab, Booz engendró a Obed de Ruth, Obed engendró a Jesé. 6 Jesé engendró al rey David, David a Salomón de la mujer de Urías. 7 Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. 8 Asa a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías. 9 Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías. 1 Ezequías a Manases, Manases a Amón, Amón a Josías. Josías a Jeconías y a sus hermanos en la época de la cautividad de Babilonia. 12 Después de la cautividad de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. 13 Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliasim, Eliasim a Azor. 14 Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. 15 Eliud a Eleazar, Eleazar a Matan, Matan a Jacob. 16 Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. 17 son, pues, 14 las generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de Babilonia y 14 desde la cautividad de Babilonia hasta Cristo. La tesis del Evangelio de Mateo queda ya expresada en el primer versículo, con motivo del tema de la genealogía de Cristo. Es el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Evangelio de Mateo es el Evangelio de Jesucristo Mesías. Por eso recoge aquí la gran promesa mesiánica hecha ya a Abraham y fijada en la estirpe de David. Precisamente en la época neotestamentaria, la expresión «hijo de David» era la usual para denominar al Mesías. La conservación y uso de las genealogías es algo muy característico del mundo semita. A lo que se añade en el pueblo judío un motivo más por razón de las promesas mesiánicas. La Biblia conserva muchas de aquellas, Gense 4-11, 1 Cronce 1-9, Ed 2,61-63, Ne 7,63-65. Josefo recuerda el esmero de los judíos en conservar, por escrito, las listas genealógicas de los sumos sacerdotes desde 2000 años, con sus nombres y los de sus padres. 2. Y él mismo dice que sacó de estas listas, públicas, su doble genealogía, regia y sacerdotal. 3. San Pablo citará, con orgullo, su genealogía, Rom 11,1. FLP 3DS, y, en cambio, censurará las disputas basadas sobre genealogías interminables, un Tim 1,4, TIC 3,9. De tipo judío herético. Y, según cuenta Julio Africano, 170 a 240 DC, el rey Herodes, nacido de estirpe baja e idumea, hizo quemar todas las listas genealógicas de los hebreos, para que ninguno se pudiese gloriar de su origen. Pero dice aquí mismo que algunos burlaron esta disposición, sea transmitiéndolas de memoria o salvando estas listas, y entre estos cita a los parientes de Cristo 4. Es históricamente cierta la gran solicitud de los judíos, y en general los orientales, por conservar sus genealogías. Sin embargo, esta genealogía de Cristo en Mt es, en su contenido, histórica, pero en su redacción literaria, artificiosa. Como se ve al reducir todas las de Abraham hasta Cristo a 3 grupos de 14 generaciones cada una, pues evidentemente suponen muchas más, lo mismo que por omitir, en alguna serie, nombres de personajes conocidos. Así,
en la segunda serie, que va desde David hasta la cautividad babilónica, después de citar al rey Joram, cita inmediatamente al rey Osías, cuando consta históricamente, y era evidentemente conocido para todo israelita, que entre Joram y Osías existieron 3 reyes, y Re 8,24, 1 Grón 3,11, 4 Re 14,1. Y en la primera serie, entre Fares, Gense 38, y Naasón, Num 1,7, es decir, durante la conmemoración en Egipto, solo cita a 3 personas, Esrom, Aram y Aminadab. Cuando la permanencia de Israel en Egipto fue de unos 430 años, ex 13,40. Entre Salmón, que nació durante la permanencia en el desierto, Ruth 4,20, e Isaí, padre de David, Ruth 4,22, pasaron unos 3 siglos, y solo se citan en este periodo 2 genealogías. Entre Zorobabel, de la cautividad, y San José se citan 9 generaciones. Pero el edicto de Ciro fue sobre el 538, a.c., lo que supone muchas más. Lee, en este mismo espacio de tiempo, cita 18. Mt mismo, después de agrupar la genealogía de Cristo en 3 grupos de 14 generaciones, cada una, dice explícitamente al final de la misma, van 14 generaciones de Abraham a David, y 14 de David a la cautividad, y 14 de esta hasta Cristo, como queriendo destacar enfáticamente su propósito. Ni es obstáculo a esto el uso que hace Mt de citar el nombre antecedente y consiguiente unidos por el verbo, engendró, ya que esta forma no exige por necesidad una relación de generación inmediata. Para que salgan con exactitud estos 3 grupos de 14 generaciones en la genealogía de Mt, es preciso establecer 2 observaciones. Primera. En quinto lugar se cita a Fares y Sara, de Tamar, v3. Estos se computan por 1. Pues en el mismo versículo se dice que Fares engendró a Esrom. El citar con él a su hermano Sara es debido a la forma estereotipada con que aparece en la tradición, Gen 38,29. La segunda puede afectar a los VN y 12. En esto se cita 2 veces a Jeconías. ¿Se trata de la misma persona? San Jerónimo pensaba que pudiera tratarse de persona distinta. El primer Joaquín que se cita es el rey Jeconías, Jehoiakim, que se rebeló contra Nabucodonosor, mientras que el segundo Jeconías, Jehonías, corresponde al nombre de su hijo y sucesor, Jehoiakim, que es llevado cautivo a Babilonia, 2 Re 24 y 6 SS. La semejanza de nombres hebreos explicaría una idéntica transcripción griega. Sin embargo, no es ello absolutamente seguro. Además, de ser así, rompería la línea de repetición de nombres que se usa constantemente entre antecesor y sucesor, incluso en el comienzo de series. Así, VGR engendró al rey David, David a Salomón. GV6. Entre el rey Joram y Osías, del segundo grupo, se omiten 3 reyes. Supuesto que Mt construye su genealogía, de modo artificioso, con 3 series de 14 generaciones, se imponía la supresión de algunos nombres. ¿Más por qué, precisamente, estos 3? San Jerónimo indicaba la probable razón fundamental de ello. O Joram se había mezclado en los asuntos de la impía Jezabel, y, por tanto, se quitó su memoria hasta la 3ª generación. Sería un caso de damnatio memoriae, o eratio nominis, y que incluso esta damnatio memoriae, según Gie, había sido decretada por la sinagoga que se quitase de las genealogías en los registros públicos. Pero, entonces, ¿por qué no se quitó primero el nombre de Joram, causante de la eratio nominis de sus 3 sucesores? En el V7 se lee que Abías engendró a Asab. Por crítica textual es este nombre. Pero Asab es nombre de un salmista, Cron 1,17, y de un cronista, 4 Re 18,18, etc., y no de un rey, que es Asa, 2 Re 15,8. ¿Y qué es el que le interesa a Mt en la genealogía? La confusión de este nombre no puede atribuirse a Mt, ya que hubo de consultar las genealogías del AT para redactar la suya. Este error ha de ser atribuido a un copista o, acaso, al traductor griego de Mt6. En el VIO hay una confusión semejante. Se lee que Manases engendró a Amos, profeta, en lugar del rey Amón. Las autoridades diplomáticas son casi las mismas que traen la alteración del caso citado del V7, y la solución ha de ser casi la misma.
En el V2 se cita que Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. A estos se citan como padres de las 12 tribus de Israel, Gen 35, 22b2o. Si en el V11 se dice que Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la cautividad de Babilonia, probablemente es para indicar con ello que, con el comienzo de la cautividad, comienza una nueva serie de reyes en Judá. 2 Cron 36,10. ¿Cuál puede ser el motivo en el que MT se basa para establecer esta triple división de la genealogía de Cristo en 3 series de 14 generaciones? Hay 2 razones que pueden explicar el artificio de esta decisión, dentro de una fundamental división tripartita: Abraham, David, Cristo el Mesías. La primera es esta: la primera serie, de Abraham a David, contenía oficialmente en la Biblia 14 generaciones. La simetría podía inclinar al autor a caracterizar las otras épocas por el mismo número 7. Una segunda razón estaría basada en el gusto oriental de acrósticos. Así, las 3 radicales que componen el nombre de David tienen el siguiente valor numérico: 4 más 6 más 4, cuya suma da el número 14. Así, el número 14 viene a ser, en acróstico, el nombre de David. Siendo la genealogía de MT eminentemente mesiánica, reduciendo a este número la disposición de las generaciones, se estaba implícitamente diciendo que se buscaba con ello el valor mesiánico, que terminaba en Cristo, y el Mesías era llamado por antonomasia, como Cristo fue aclamado por las turbas, el Hijo de David. 8. Esta solución fue propuesta por CHR, Fray Amón 1849, Jesús renunció, S17XVM, AGR, Frorer 1838 y, más recientemente, por Abispin 9. MT es el autor de esta genealogía. Pues de ser la que se conservase en documentos públicos o privados, o de familia, o fuese conservado por esta oralmente, habría sido completa. A MT le bastaba para su fin citar, como anillos de la cadena, el que estos antepasados mesiánicos lo fuesen en un sentido natural o legal. Lo que no deja de extrañar es que en esta genealogía se citen 4 nombres de mujeres. Son estas Tamar, V3, Rahab, V5, Ruth, V5, la mujer de Urías, V6. Pero no solamente es extraño que se citen en una genealogía, máxime mesiánica, nombres de mujeres, cuando los derechos mesiánicos legales, lo mismo que el modo de redactar las genealogías, se hacía por la línea paterna, sino que, además, los nombres de estas mujeres citadas aparecen como desfavorables, o en su vida moral o en orden a figurar en la línea antecesora mesiánica. Pues, Tamar actuó desfavorablemente y fue tenida por meretriz, Gen 38,14-24, Rahab era meretriz que 2,1, Ruth no era judía, sino moabita, Ruth 1,4, y la mujer de Urías había cometido adulterio con David, 2 Sam Siyu. ¿Qué significado, pues, puede tener la inclusión de estas 4 mujeres en la lista genealógica del Mesías en MT? San Jerónimo pensó acusar con ello la universalidad salvadora mesiánica. Sin embargo, esta opinión no explica 2 cosas. Si Rahab y la mujer de Urías fueron pecadoras, las otras no lo eran, pues Tamar utilizó un procedimiento poco noble. Al buscar con ello un derecho legal que creía se le negaba, y Ruth solo era de nacionalidad moabita. Por otra parte, la universalidad de la salud se esperaría más en LC que en MT, y pasa al revés con sus genealogías. Por eso, la razón común que se ve en la inserción de estas mujeres en la genealogía de Cristo es que eran extranjeras a Israel. Pues no solo Ruth era moabita, sino que Betsabé, la mujer de Urías, que es hitita, debía serlo igual que su esposo. Rahab era cananea, y probablemente lo era también Tamar. Esto sugería que en la línea del Mesías también había influencias extranjeras. Solo así, indirectamente, podría verse un cierto intento de universalidad en la obra mesiánica, universalidad con que da fin a su evangelio. La genealogía de MT termina con estas palabras: y Jacob engendró a José, el varón de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo, Mesías. Esta lectura es la críticamente cierta. Pero la expresión, varón de María, debió de parecer algún tanto fuerte a algunos lectores, como si ello supusiese alguna relación matrimonial entre José y María, lo cual dio origen a otras 2 lecturas en algunos códices. No solamente por autoridad diplomática, de crítica textual, la primera lectura es la genuina,
sino que se ve que las dos lecturas siguientes no tienen otra razón de ser que suavizar la expresión que podría parecer fuerte. Al destacar la virginidad de María, con lo que se acusa solamente en Jesús la generación legal de José. Pero, al explicitar que Jesús nació de María, el evangelista quiere destacar y preparar lo que va a ser el tema explícito de la segunda parte de esta sección, la concepción virginal de Cristo.